Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Bienvenidos y bienvenidas a este miércoles joven ojalá. Dice Varón por ahí que adelantando la semana, próximamente será jueves, próximamente viernes. Estamos avanzando, ¿verdad? Juventud progresista. El día del ombligo. Sí. El día del ombligo le dice. El feliz ombligo. Qué chercha. Bueno, usted sea bienvenido a este ojalá edición especial y ya les contaré por qué. Hoy, hace exactamente 2 años, un día como hoy, empezamos este grandioso proyecto que llega a ustedes cada día, 10 de la noche y 12 de la noche, a través de varios canales. Y qué más, nada, que agradecer el favor y la fidelidad que han tenido para con nosotros de parte de todo el equipo que ha formado parte de este proyecto. Pero hoy hablaremos de eso más adelante y hasta bizcocho se comerá por ahí. Me dijeron, yo no he ofrecido nada, que conste. Juan Manuel se encargó de eso y él dijo que iba a ofrecer muñecas y bicicletas. Usted sabrá. Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo que se llama liderazgo. ¿Tendrá usted idea de lo que significa esa palabra? ¿De verdad tenemos los jóvenes a quién seguir? ¿Qué es un líder? ¿Es solamente poder, influencia? ¿A qué se dedica un líder? Estamos falta de líderes en República Dominicana, sobre todo nosotros, los más jovencitos, exceptuando Don Varón, claro, que siempre necesitamos a quién seguir. Hoy me acompañan, allá a mi izquierda, miren quién está ahí, Don Juan Manuel, que es el encargado del bizcocho. O sea, usted lo busca a él. Un bizcocho de media libra que pesa solamente un cuarto de libra. Lo engañaron. Varón no es bueno. Ya usted lo sabe, usted conoce a Varón. Iba a hacer intercambio. Aquí, mire quién está aquí. El lindo, le pusieron a él hoy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por eso Don que no me gusta Odalis. venir aquí, porque... Que lo atacamos. Don Odalis Ledesma. Y allá, mire, él es nuevo, pero usted acostúmbrese a verlo porque no va a ser la primera ni la última. Usted lo verá, don Juan Jaime. ¿Qué hay? Muy bien. Y ahí, usted sabe que él no necesita presentación. El otro presentador del programa. Varón Zuncar. No me intimiden que me paro y me voy. Don Varón Le dicen Zuncar. el gran varón, creo. El Presente. gran Varón. La salsa El gran es él, varón. ¿verdad? No, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, pues nada, chicos, líderes. Tenemos los jóvenes dominicanos a quien seguir. ¿Qué es un líder para nosotros? Estamos equivocados en el concepto, en el manejo de todo esto que significa liderazgo. Estamos errados y por eso tenemos como líder un pelotero quizás, o quién sabe, un profesor, un político puede decirse. ¿Qué es lo que está pasando en esto, Juan Manuel? Dígame usted. Bueno, Mabel, es algo que es un poquito complicado, por lo menos en nuestra región y específicamente en el país. Ya nosotros estamos escasos, realmente, de un liderazgo o una mentoría para uno poner una figura a quien seguir. Es difícil ya uno encontrar una persona que tenga los valores para nosotros poder seguir, identificarnos con esa persona. Y eso va pasando, no estoy diciendo del todo, pero es lamentable que en nuestra región, me atrevo a decir región porque he visto que en algunos países está pasando América lo mismo, Latina, en América tú dices, Latina, okay. Me refiero a América Latina para ser más explícito. Lo primero a quien seguimos son peloteros, en otros países futbolistas. Es decir, ¿por qué? Porque entendemos, óyeme, la millonada que le dan a esas personas. En cierto aspecto, no estoy en contra de eso, pero dicen por jugar. Entonces, ya el joven, desde que está en el colegio, Lo que quiere ser es es un pelotero. enfoque. Incluso hay padres que dicen, lo primero que le voy a dar al hijo mío es de que nazca un bate y un guante. Sí. Para que se pongan eso y arreglen la familia. ¿Qué debe tener un líder? Porque vamos a ver, un líder quizás comprende, inspira, ¿verdad que sí? Entonces, Juan Manuel menciona el asunto del dinero, ¿verdad? Es específicamente un joven, un hombre, una mujer adinerada, un líder.
No. No. No, claro que no. Mira, eso que decía Juan Manuel es algo muy importante. O sea, yo pienso que el liderazgo de hoy en día, en esta sociedad en la que vivimos, sobre todo en los países en vía de desarrollo, va directamente relacionada con la capacidad que pueda tener una persona de poseer poder o riqueza. Y no importa de la forma que lo obtenga, es sencillamente que lo tenga. Y eso es algo muy cuesta arriba. Yo pienso que sí, que realmente quedan personas que se puedan seguir. Sin embargo, grandes líderes, como existían anteriormente en nuestra sociedad y en toda América Latina o en el mundo entero, yo creo que estamos muy escasos de eso. Para bien y para mal, uno tiene que decir, bueno, uno ve, cuando uno escucha la palabra líder, se va a lo político. ¿Verdad que sí? Sí. Estoy en lo cierto. Sobre todo nosotros. Sí, que vivimos metidos en esto. ¿Se puede encontrar líderes en otro lado? Varón está dormido. ¿Y qué le pasa? ¿Qué me le hicieron a Varón tras cámara? Estoy escuchando, a ver, estoy escuchando la opinión de mi compañero para así que le voy a dar la palabra a Juan Jaime para que... Claro que se pueden escuchar. Él vino a ganárselo suave. Bueno. ¿Qué es lo que le pasa a Varón? Sí, el líder no es aquel solamente que tiene dinero, tiene poder. El líder es una persona con influencia. Y usted puede ser líder, tener influencia en cierto grupo o en una persona X por sus acciones. Entonces vemos como los grandes políticos y como las grandes personas, quizá vamos a poner, de esas grandes personas que fueron los líderes que comenzaron en política, comenzaron una comunidad, porque a veces usted puede ser un líder comunitario y después que usted va trascendiendo y se va haciendo líder, de modo que usted va influyendo esos conocimientos, sus buenas labores, buenos servicios a los demás. Entonces eso le hace ser líder. Entonces usted va creando un carisma propio que usted se va ganando por los buenos servicios que usted va haciendo en beneficio de la sociedad o de una persona X. Entonces no podemos pensar que el líder solamente es el que tiene dinero o el que tiene poder, porque entonces si todos pensamos así, nuestros jóvenes de hoy en día vamos a seguir todo buscando a esas personas, quizá entrando al narcotráfico, los peloteros, como decía el compañero Juan Manuel. Entonces esa no es la mentalidad que debemos inculcarle a los jóvenes de hoy. Don Juan fue un líder y no tuvo murió, efectivamente. Sí, en casas de oro y de no fue una cristal y persona de adinerada. diamantes. Es la pérdida de valores, que sí? yo creo, sí. Pero realmente es eso. Tú has mencionado algo importante, los valores. Don Varón quiere hablar, vamos. Sí. Me toca. Vaya, Don Varón, diga. No, fíjate, yo pienso que el asunto del liderazgo es que lo que ha cambiado es el tipo de liderazgo. Okay. Y eso tiene que ver, por lo menos en los países subdesarrollados, en Latinoamérica, con la educación, diría yo. Fíjate que los liderazgos que teníamos hace 10, 15 años, los grandes líderes, por lo menos de este país, eran liderazgos que se seguían por ideales. O sea, el líder se constituía en un ideal. Ahora no. Ahora la falta de oportunidad de las sociedades subdesarrolladas hace que el líder surja de manera clientelar, o sea, por el clientelismo. Yo sigo a fulano porque tiene capacidad de acceder a puestos de poder. Y me cubre las necesidades mías. Cubre mis necesidades y así yo puedo seguir cubriendo necesidades más abajo. Entonces ya el tipo de liderazgo ha cambiado. Ya ese asunto del surgimiento de líderes con o por ideales se ha ido denigrando en el tiempo. Entonces eso tiene mucho que ver con la falta de oportunidad en la sociedad y así también con la falta de educación. Claro. Porque si no tenemos una educación, obviamente, ¿de qué ideal tú me estás hablando? Cuando estoy pensando en un bate en una pelota o en hacer un dembow. Entonces, Él siempre cae en el Esos son los grandes líderes. esos son los Él grandes siempre líderes. cae en el dembow, Sí, no. Esos Sí, son los que- grandes que líderes ha que tenido una influyen en la tremenda. juventud, lamentablemente. lamentablemente. Mira, voy a decir algo que tal vez puede chocar. Vuelvo con el asunto de los peloteros. Va a parecer que estoy en contra de eso, pero estaba hablando con un amigo. Tú querías ser pelotero recientemente. cuando tú eras Frustrado. No, no. Sí, se lo nota. No, mira. Nunca me pasó por la mente. Él iba a ser cantante. No sé si era por Él iba a ser malo. cantante Él iba a No ser sé- parte del frente de una No, no. orquesta. Él iba a Ese era ser- su sueño. Nunca me gustó eso, porque no sé si por malo o porque no. Exacto, Ya, pero él cayó solo. el asunto es que es difícil, y me la voy a jugar, de los peloteros actuales. Personalmente a mí, no me gusta cuando yo lo veo, cuando están haciendo una entrevista. El nivel de educación de muchos de los peloteros que están ahora, se le nota la necesidad, la falta de educación que tienen.
Entonces, de un proceso de caemos en educación lo que dice en Barón. el bachillerato, porque tal vez en el bachillerato, mientras estaban en su bachillerato, estaban Muchos de ellos, y enfocados. más no llegaron al bachillerato. Exacto, Sí. te voy a poner el bachillerato como un grado extra, es decir, un grado alto. Entonces, no vemos, pero también vemos esta generación de artistas urbanos que está creciendo, que por el asunto como están entrando jóvenes, dejan sus estudios y se van a dedicar a hacer el dinero desde ahí. Entonces ya eso va a influenciar en otros jóvenes a buscar esa forma de buscar dinero. Pero vemos como que caen fácilmente en manos de la delincuencia o cosas así, porque no tienen grado de educación. Eso es vital. Vamos a ver, porque también es algo que me preocupa. Hemos hablado de educación, de valores y de todo lo demás. Pero detrás de la corrupción que hay fidelidad porque tú me estás dando a pesar de que estás haciéndolo mal hecho. La fidelidad puede ser un valor, pero serle fiel a quien está haciendo lo mal hecho no es lo correcto. Entonces hay que tener cuidado con eso también, ¿verdad que sí? Sí. Pero es lo que tú decías, Mabel, de la falta de oportunidad. O sea, si yo en una sociedad no tengo oportunidad de yo crecer socialmente y económicamente, es simple, la juventud se integra a los partidos políticos buscando puestos de poder, Claro. no tras un ideal, no tras buscar un cambio en su país, o en su zona, en su sector, en su región. Vemos la política como una forma de ascender económicamente. Ya no se ve como una herramienta de servicio. Exactamente, ha dejado de verse así. Entonces, lo grave del caso es que tenemos tres herramientas para crecer económicamente, que es el narcotráfico, lamentablemente, que es la política y la pelota. Entonces, la política jamás debe verse como una vía para tú crecer económicamente, sino por una vía, según la definición del diccionario de líder, es aquel que tiene la capacidad de influenciar sobre un grupo de personas. Entonces, por eso siempre relacionamos el liderazgo con la política. Pero ya vemos en la política como una vía de desarrollo económico. Entonces, ahí se pierde lo que es el ideal y la capacidad o el sentido del servicio que tú hablabas. Eso es lo que sucede. Exactamente. Chicos, debemos cerrar este bloque. Recibiremos a un joven como nosotros, ¿verdad que sí? Capacitado para hablarnos de esto, porque nosotros estamos tratándolo por encimita. Pero en los próximos bloques estará con nosotros y con ustedes también, Víctor Villanueva. Ahora... Y yo me nosotros- despido, increíblemente me despido, Mabel. para que tú Varón, veas. él está hoy ñoño, no se le puede decir Ya nada. estoy ¿no? Varón. ofendido por el trato de ustedes. Va a He de llorar, marchar, Varón, he en de pleno marchar, ¿no? programa. Muy bien. Nosotros ahora vamos a ver un pequeño video que hemos preparado tratando, ¿verdad?, de agradecer de alguna forma estos 2 años a todo el que ha hecho grande este espacio con su participación aquí. Esperamos nada que ustedes puedan recordar, si vi ese programa o si ese otro, con este video que vamos a presentar a continuación. No se mueva, que nosotros, tras la pausa, vamos a hablar. Se perdió todo con la muerte de don Francisco Peña Gómez, don Juan Bosch y Joaquín Balaguer. Esos eran los únicos líderes que teníamos. Eso lo vamos a averiguar tras la pausa. No se mueva.
Bueno, pues gracias, eso es lo que tenemos que decir desde la producción, ¿verdad que sí? Don Roberto, Rafael, Manolo, Gedeón, bueno, la infinidad de personas que influyen en este espacio. Y además también agradecer a todo el equipo de Teleradio América, que día a día, de verdad, hay que decirlo y reconocerlo, que nos aguantan tantas carpetas, sobre todo los camarógrafos, el director de cámara, en fin, y ellos están diciendo que sí, todos detrás de cámara. En fin, muchísimas gracias por aguantarnos estos 2 años y esperen que viene todavía muchísimo más de ojalá, ¿verdad? Ojalá y así sea. Ojalá. Ojalá. Bueno, pues como les prometí a la despedida del primer bloque, aquí nos acompaña Víctor Villanueva. Yo les dije, un muchachito igualito que nosotros, jovencito, que viene a hablarnos de liderazgo, pero de liderazgo de verdad. Víctor, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Mabel, y a todo el equipo, y felicidades por el día de hoy, caramba, eso es 2 porque años. quiere el bizcocho también. Ese bizcocho, vamos a ver cómo temprano. vamos a establecer un liderazgo en el Sí, bizcocho. bueno, Mejor bueno, parte. a ver quién lo reparte, Sí. porque eso sí está difícil. Así Paola dice que ella. Ah, Yo no vamos a creo. ver, ya tomó la creo. voz cantante. Víctor, Sí. para adentrarnos en el tema, ya tocamos un poco de lo que es el liderazgo, de cómo los jóvenes estamos viendo eso del liderazgo. Según tu entender, ¿cuáles son los escenarios donde puede no solo nacer, sino desarrollarse un líder, sobre todo en nuestro país? Bueno, mira, creo que lo primero que tendríamos que determinar es cómo surge un liderazgo. A ver, ¿qué métenos por ahí. ¿O qué característica podría tener un liderazgo? Creo que en el discurrir de la historia nos ha planteado muchos escenarios con respecto a la formación de liderazgo y nos ha puesto en balanza un sinnúmero de personalidades que han trascendido a la humanidad. Okay. Y estas personalidades entonces en cada área en que se han desempeñado han marcado un hito y una pauta a seguir y que por lo tanto en las generaciones en las que convivieron o en las generaciones ya venideras han desarrollado, vamos a decirlo, como diríamos los jóvenes, un fan club en donde le han seguido tanto por su trayectoria, por su hazaña o por sus pensamientos. Entonces, sobre esa base, entonces determinamos liderazgo. Podemos determinar en el marco del pensamiento todos los visionarios, ¿no?, de la sociología política o de los escenarios de los pensamientos políticos, económicos, sociales, en fin, que le dieron coherencia a la transformación de los estados y de las sociedades. Entonces ya tenemos también liderazgo en lo que tiene que ver, por ejemplo, en lo deportivo, en donde recuerdo que cuando un poquito más jóvenes, a Odali lo sacamos del grupo, podemos determinar, por ejemplo, todos recordamos aquella temporada en donde, por ejemplo, Michael Jordan lideraba todo un escenario. No tenga problema, por favor. Kobe Bryant, ¿verdad? O Karl Malone, el que quiera también, del otro punto de vista. Y también tenemos el liderazgo indígena. En Latinoamérica, por ejemplo, Rigoberta Menchú, que también marca una pauta, que inclusive el Premio Nobel de la Paz. Tenemos, por ejemplo, actualmente un liderazgo indígena que trasciende a lo político, como es el caso del presidente Evo Morales. Y ahí entendemos entonces pautas a seguir, visiones a seguir. Cada quien con su interés propio, profesional, político, social, cultural, religioso, puede establecer entonces una pauta a seguir. Por eso creo que en realidad, aunque uno no se siente identificado propiamente con una figura actual, vigente, correlacionaria en nuestra generación, sí podríamos determinar una u otra persona a seguir en determinadas pautas en nuestro quehacer, en nuestro diario vivir. Por ejemplo, en lo político quiero ser como fulano de tal algún día. De hecho, así lo vemos. Vemos como, por ejemplo, el presidente Barack Obama, al momento de asumir la presidencia, toma dos parámetros que sutilmente nos dejan entender como parámetros, como liderazgo político a regir. Por ejemplo, tomó de parámetro a Abraham Lincoln, en donde, fundador de la patria, conforma todo un hito en la historia presidencial de los Estados Unidos de América. Víctor, y perdóname, Sí. y eso de los liderazgos es tan fuerte, por ejemplo, que, y no sé si ustedes lo han escuchado, seguramente sí, yo no soy, por decir, reformista, yo soy balaguerista.
Sí, sí, sí. ¿Verdad que sí? Eso y se vive. Todavía la gente entiende que, bueno, aún ya después de fallecido, de tanto tiempo de fallecido, Sí. la gente dice, yo no soy reformista, yo soy balaguerista. En el liderazgo político dominicano, que es donde uno se desarrolla básicamente, ¿verdad? Sí. Nos quedamos entonces sin nada a seguir, sin líderes, con la muerte de don José Francisco Peña Gómez, don Juan Bosch y de Joaquín Balaguer. Yo creo que no. Lo que vemos es una transformación. Ese liderazgo del presidente Balaguer, de la figura, por ejemplo, de Peña Gómez, del presidente Juan Bosch, correspondieron a una época que se agota con el fallecimiento de cada quien. Ese círculo corresponden a una época en donde predominaba el dominio inclusive ideológico, donde cada quien marcaba un pensamiento y lo hacía expresar a través del ejercicio del Estado, del poder, en sus distintas instancias. Entonces, en la actualidad, no podemos comparar con las mismas variables al liderazgo político actual, porque se ha trascendido que va más allá de las ideologías, va más allá de las transformaciones sociales. Ahora tenemos que tener un enfoque de bienestar social, y hacia ahí entonces hemos de forjar un esquema de un nuevo liderazgo, que al momento de hablar de un nuevo liderazgo no estamos hablando en el transcurso de un año, tenemos que pensarlo a modo generacional, que si nos llevamos Ortega y Gasset son 15 años por generación. Entonces, el caso es que en la actualidad cada quien puede seleccionar algunos que otros parámetros, pero en cuanto a la pasión que se vivía en esa época caudillista, en esa época en donde esos robles políticos dominaban el escenario político dominicano, social y económico, en fin, en la actualidad tenemos que ver un liderazgo más bien de desarrollo social, que va más allá de lo que es ideología, tendencias políticas, es el bienestar común de la sociedad dominicana. Y hacia ahí entonces tenemos que ver quiénes son los que tienen mejores condiciones o quienes han influido más sobre esto. Víctor, ¿tú crees que es más fácil ahora mismo, en este tiempo, ser líder? Porque vemos que anteriormente no estaban los medios que están ahora, pero existían esos líderes Sí. que influenciaban. Tenemos nuestro padre de la patria, tenemos también muchísimos que en nuestra época, luego de la dictadura, y no existían los medios, y vemos cómo esas personas movilizaban el país. Claro. Y ahora tú fácilmente vas a un medio, te expresas, y tú más fácil le llegas a una persona que está de lejos. Entonces es más fácil ahora tú influenciar sobre las otras personas o disfrazar más lo que es tu liderazgo. Y perdón, que le agrego a eso, ¿tiene que ver la tecnología en todo ese proceso? Claro que sí, completamente. Y hacia ahí le iba a responder a Juan Manuel, precisamente, ante el impacto del liderazgo en la actualidad, tiene mucho que ver ahora de un proceso que se está revirtiendo, que antes el liderazgo marcaba una persona y trazaba la pauta. Ahora con el uso hasta de las tecnologías, la sociedad es quien está empoderada, inclusive hasta de las convocatorias. Estamos viendo, por ejemplo, ahora en Londres, que se convocan a través del BIBI, y la policía no tiene forma de perseguirlo, y lo hacen en clave, en segunda medida. Entonces, los indignados, Assange, Ahí va. Entonces, Sí. actualmente es un poquito, podríamos decir que sería más fácil, pero a la vez más difícil, incidir socialmente para congregar o convocar una X cantidad de personas o sobre un enfoque de movimiento social. Y no que por meter cizaña, yo siempre. Y Son no buenos. que los jóvenes como que ya no nos preocupamos por nada. O sea, de verdad nosotros, porque vamos, España ha vivido con lo que han llamado el 15M, un proceso que ha removido toda, y se puede decir toda Europa ha empezado por removerse por este asunto. Quejas en todos los sentidos, empezaba por los jóvenes que, bueno, están cansados de muchísimas cosas, de muchísimos abusos y de, bueno. Sí. Pero, ¿a dónde vamos? República Dominicana, los jóvenes dominicanos, han entendido que en un discurso que le han preparado muchísimas veces, mira, empodérate, ven. ¿Han entendido eso los jóvenes dominicanos, de verdad? Porque es a donde voy. Sí. El problema está en que, bueno, sí, te convoco por un BC,
Claro. Pero probablemente el joven dominicano, como no tiene sellado ya hace tiempo, y puedo decir que quizás en todo el mundo, no le interesa nada. Sí. Entonces, es como un asunto, una disyuntiva medio extraña. No. Fundamental tu disyuntivo. Porque cuando vemos ahora una convocatoria entre jóvenes, lo que estamos viendo en estos países, pasó en Egipto, por ejemplo, lo que estamos viendo son jóvenes enfocados, preocupados en su futuro inmediato, en su futuro a mediano plazo, en la generación que nos va en un momento dado a heredar. Y estamos viendo que estos jóvenes se están enfocando precisamente en buscar una respuesta satisfactoria que le dé una estabilidad a su generación. En Francia pasó hace un par de años lo mismo que está pasando en Inglaterra ahora, correspondiente, por ejemplo, a cuando Sarkozy intentó aumentar la edad de la jubilación, del retiro. Perdón, y lo que está pasando ahora con los estudiantes chilenos Sí, también. en es Chile hay otro ejemplo. movimiento. Entonces, ¿qué pasa? La juventud dominicana, que es donde tú aterrizas la pregunta, la juventud dominicana tiene que enfocarse precisamente a esto. Y aprovecho la coyuntura y me disculpa. Estamos en un año preelectoral y tenemos en mano una decisión fundamental. Yo creo que la juventud dominicana tiene el protagonismo como nunca para este próximo torneo electoral presidencial. 700.000 nuevos. Porque 700.000. sí, no tan solo por los nuevos votantes, sino por el sentido transgeneracional. ¿A qué me explico? Tenemos un mundo en una crisis que no sabemos dónde va a parar. De 10 etapas, estamos hablando, algunos teóricos de las relaciones internacionales hablan que apenas se está entrando en la cuarta etapa. O sea, falta más de lo que ha pasado. Krugman y Alejandro Nadal lo mencionan. Dicen, esto apenas Y empieza. entonces nosotros tenemos que saber elegir como juventud en este torneo electoral a quién elegir. A un generador de crisis, a un gerente de crisis. Wow. Déjamelo ahí. Vamos a cerrar este bloque con eso. Cualquier cosa que se diga después de eso puede dañarlo, ¿verdad que sí? Porque quedó bonito. Vámonos a la pausa y volvemos con el último bloque de esta conversación tan interesante con Víctor Villanueva. No se mueva. Seguimos en esta conversación y ya llegó el protagonista de esta noche. Mírenlo ahí. Es el tan mencionado bizcocho. Miren qué monería, de verdad. A ver si lo pueden tener los muchachos ahí. Miren qué cosa, eso está para plastificarse y no comérselo, miren. Qué lindo. Sí, adornado Vamos a por un guardar de vaso de adorno para un agua. año más. Sí, le ponemos un 3 Un año después el más. año que viene. Seguimos hablando de liderazgo con don Víctor Villanueva. Y lo de don no es por mayor ni nada de eso, sino verdad. No. Conocimiento. ¿Verdad? Y Es don bueno, Odalis loco. me dijo tras cámara, baja conmigo de una vez que le tengo una, pero No, así. no, que va. Adelante, don No, Odalis. así tan duro no, pero realmente, Se la va a quitar. Víctor, Sí. no. A nivel político, Ah, en el sabía. territorio, en República Dominicana, existen en los partidos políticos líderes, grandes que sí. líderes. Claro que sí. Todo depende de quién haya trascendido según tu pensar o en la nación. Porque tiene que ver que liderazgo es quien tenga capacidad de trascender O de persuadir también, o de ¿verdad? persuadir. Entonces, de lograr transformaciones. Entonces, creo que en la historia contemporánea podemos analizar por distintos partidos, aunque algunos quedarían muy mal parados. No, pero ahí es donde queremos llegar. Pues yo creo que de las ventajas que tiene, por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana es que tiene una playa de líderes vigentes y por venir, Sí, sí, geniales, eso y sí. con una historia de liderazgo única. Ningún partido de la República Dominicana puede darse el lujo de haber tenido la influencia concreta del liderazgo del presidente Juan Bosch. Ninguno. Entonces, en lo histórico, en lo actual y en lo que se vienen con las nuevas generaciones políticas, yo creo que es un partido envidiable y trascendental para la Y historia. luego dominicana. de dejar de existir Juan Bosch, el partido quedó con su liderazgo. Es decir, el partido Cierto. siguió funcionando y sus éxitos siguieron. No, Porque y- se Creo que preparó es un el partido y se prepararon un líderes, contraste ¿verdad? Claro. con las De más la- fuerza, exacto, claro. de y las logró otras ascender al poder con el mecanismo que él había determinado cómo conformar el partido. Y ascendió al poder en el 96 y desde el poder ha podido trascender en lo que tiene que ver una verdadera transformación de la República Porque Dominicana. además tuvo visión, que es otra cualidad de líder, ¿no? Así es. Víctor, ¿tú crees que hay personas que se aprovechan
de algunas situaciones de crisis, problemas, para decir que movilizan personas? Sí, claro que sí. Decir que son líderes. Claro que sí, lo vemos a diario. Actualmente lo estamos viendo. No hay muchos que se quieren disfrazar de amarillos. Sí, óyeme. Ay. La oposición está tan mal que ellos no han tenido ningún protagonismo en ninguna de las principales exigencias sociales que se han trascendido en la República Dominicana. Todo surge por sociedad civil y no por la partido de la oposición. Y luego dicen que mueven masas. ¿Qué masa? Sí, Víctor, el joven de hoy, no el joven de 15 o 20 años, Sí. ya el joven se ha enrolado en lo que es buscando un nuevo liderazgo. Entrando en lo que es el tema político, donde el joven ya ha incursionado bastante. Sí. ¿Y tú crees que puede ser una disyuntiva para el joven, un crecimiento en liderazgo, en que en estos momentos, en lo que es la ley de juventud, no se esté cumpliendo con el 1%? ¿Puede eso afectar en que el joven pueda tener más conocimiento, más oportunidades? Mire, que se cumpla o no se cumpla un porcentaje de ley, eso es relativo, indistintamente al ejercicio de quien le corresponde asignar la asignación presupuestaria. El joven tiene que entender que los liderazgos o el desarrollo propio de cada quien se enfoca también en lo que tiene que ver con la actitud de la persona. Usted tiene que trazarse su camino. Y si hay un amparo de ley como este, si aplica un 3%, un 0.3% de ese 1%, óyeme, tiene un 0.3% que no tenía ninguna otra generación anterior a él que sí trascendió. Entonces yo creo que podríamos, el detalle es que cada uno de nosotros tenemos que empoderarnos y no arrinconarnos en ninguna prerrogativa ni de ley ni administrativa de nada, sino de destacarnos propiamente. Y vemos a diario jóvenes y liderazgo de jóvenes en comunidades, en instituciones, ONG, en empresas, por ejemplo, que sin amparo de ninguna protección estatal, municipal, etcétera, etcétera, han trascendido y han sido ejemplo para muchos. O sea, que no puede ser una excusa esa, porque no se están cumpliendo, sino simplemente que cada quien tiene que enrolarse y tratar de ser su propio liderazgo en base a los conocimientos adquiridos y los ejemplos de otros que han dado buenos ejemplos. Yo creo que sería un consuelo, más bien, pero realmente no es que estoy defendiendo el no cumplimiento de esto, ni justificando, todo lo contrario, eso es mandatorio, una ley imperante, pero el caso es que no tiene que ser la única condición para esto, igual que como otro tema, ¿por qué asignar una cuota a la mujer? La mujer tiene toda la capacidad para desarrollarse en un liderazgo, mucho más allá que el que le pueda asignar una ley simple, o porque si el síndico es varón, la vicesíndica tiene que ser mujer. ¿Y por qué ella no puede ser la síndica? Claro. Entonces, estamos acomodando. Eso de las cuotas, entonces tú entiendes que limita, ¿verdad? No, eso es un claro monumento a una incapacidad supuesta de la mujer. Así yo lo defino. La mujer tiene todas las condiciones, pero lo vemos en las universidades, en las aulas. La mayoría de las matrículas son mujeres. Sí. Está claro. Lo que y en la empresa, ahora mismo la empresa, tremenda, la mujer tiene un crecimiento, sobre todo también capacidad de trabajo y organización. En lo que mencionaban, lo que llamamos empresas familiares. Así la es. mujer es cabeza. No, siempre. Gracias. Ahí nosotros no entramos, no discutimos esa parte nunca. En este set, 4 hombres y nos domina una mujer. O sea que, completamente. Qué bien eso, sí, eso es. Es así. Pero está bien, digan que está bien. Sí, claro. Vale. Estamos de acuerdo con Víctor completamente. Ella va a partir el bizcocho. Claro. Víctor, a nivel internacional, ¿cuáles tú entiendes que han sido los líderes que más en la actualidad han trascendido? Y tú, ¿cuáles son los líderes, 3 líderes que tú a nivel internacional, que yo sé que es la materia que tú dominas al dedillo, pero muy, que tú sigues, y no por Twitter? Los follow-up. No, mira, realmente de liderazgo hay muchos, pero realmente uno puede entender según la coyuntura, la historia o los aportes que han logrado tener. Por ejemplo, yo sigo completamente el liderazgo del presidente Roosevelt, presidente que trascendió a la historia, porque Roosevelt no por ser el único presidente de Estados Unidos de reelegirse en 2 ocasiones para 3 periodos, no, sino por
el rol que le correspondió y el protagonismo que tuvo en pleno escenario de la Segunda Guerra Mundial. Para mí fue un factor determinante para gozar de la comunidad internacional que hoy en día tenemos. Fundamental su influencia, su trascendencia en esa coyuntura histórica. En lo espiritual, Juan Pablo II. Creo que ha marcado mucho por generaciones, indistintamente a cualquier variable que se pueda tener de la Iglesia Católica. Sea usted o no religioso. Indistintamente. Yo entiendo que por la incidencia, por la agenda que desarrolló, por lo que aportó a la humanidad, yo creo que ahí podríamos tener. Y yo creo que ya a un poco más latinoamericano y contemporáneo, siempre me ha dado atención la trayectoria de Luis Ignacio Lula da Silva, en que cómo surge su movimiento social a nivel sindical y cómo llega a la presidencia sin ser uno de estos grandes eruditos salidos de universidades norteamericanas y transformar una nación, sacar de la pobreza a 40 millones de personas y convertirlo en clase media. Ahí es donde se proyecta Danilo Medina, Y tan líder, perdón, que hay que decirlo, que se fue con una aceptación en su país. Que todavía goza de ella. Exactamente, de más del 87% exactamente. de aceptación. Y pudo haber optado por reelegirse y dijo no. No, institucionalidad. ¿Vio? Lo que estamos viviendo en República Dominicana. Sí. ¿Tú crees que estamos viviendo el mismo proceso de Brasil? Bueno, estamos ahí. Porque primero hay que garantizar el desarrollo económico. República Dominicana ha demostrado, salvo en los gobiernos del PRD, un crecimiento consolidado, tangible, medido en todos los escenarios. Y en segunda medida, entonces, en la etapa que va a entrar ahora el Partido de la Liberación Dominicana a partir del 2012 con Danilo Medina, redistribución de la riqueza. O sea que primero se genera la riqueza y luego se redistribuye. Entonces, ahí está realmente la gran visión nación que desarrolla el Partido de la Liberación Dominicana. Víctor, es un eslogan, no va a salir veneno, pero soy yo, perdón. Es un eslogan capaz de crear en una persona o de hacer una persona líder. Y me voy a lo de Llegó Papá directamente. ¿Quién es ese? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Bien, puede ser, ciertamente hay líderes que uno dice, mira, ¿verdad? Pero es un eslogan como ese, vamos a decir, capaz de hacer un líder de una... Mire, la verdad que es triste, porque cuando uno analiza internamente esa arena política de ese partido, que para estar en gracia con la gracia divina de Dios no voy a mencionar el nombre de cuál partido es, pero todo el mundo conoce, me da pena porque, por ejemplo, el candidato anterior, en las elecciones presidenciales anteriores, era tan denigrante para ellos mismos utilizar sus símbolos partidarios que apenas en los afiches se podía ver su emblemático... El hacho. Oye, su emblemático hacho, que parecía más que un pin en el afiche. O sea, renegaban su simbolismo. Mira la campaña actual. Lo que brilla en la campaña actual del PLD es la estrella. El símbolo ante todo. Morado el y amarillo, partido ante todo. Sí. Y actualmente entonces tener un candidato disfrazado con su nombre, porque con solo mencionarlo nos retrotraemos a un escenario tan difícil e inverosímil. Y doloroso, dilo. No tan solo doloroso, sino tan... Dilo, que no es lo mismo llegó papá que llegó Hipólito. Es la cosa, entonces, volvió Hipólito. Una dicotomía, pero qué bueno que haya llegado, que se quede donde está, que el pueblo en el 2004 le dijo dónde debió de estar. Claro. Y ahí está, y ahí se quedará. Porque yo lo dije en su momento. Me gusta algo que yo vi en una valla, eso no tiene madre, óyeme. No, realmente, pero ellos mismos. Ellos mismos, eso no tiene madre. Entonces, cuando yo oigo esa frase, yo realmente me retrotraigo y copio a un gran amigo que me dice que lo que escucho es llegó para atrás. Sí. O que llegó jaja, como dice el presidente, porque realmente es un chiste. Nos están diciendo que un papayazo no va disfrazado, no puede ni siquiera mercadearse con su propio nombre. Qué mal disfraz se ha buscado, porque papá es un disfraz muy feo. No, y yo creo que Pero yo estoy de acuerdo con lo que llegó papá, porque obviamente él es padre de algo. 1.3 millones de personas en la pobreza. Nuevos pobres. No. Perdón, no fueron pobres más pobres, no.
fue clase media Sí. que se hizo pobre Sí. en su gobierno. O sea, que él es el No, padre de esos y yo insisto 1.3 en esto que millones. estamos hablando de liderazgo, la juventud. Los jóvenes tenemos que saber que tenemos que elegir, porque el que tiene 18 años hoy, en el 2012 tendrá 19 y en el 2016 tendrá 23. En pleno ejercicio profesional o entrando a lo profesional, tiene que saber que elegir a un generador de crisis en medio de una hecatombe económica mundial será catastrófico para su futuro profesional y social en cada uno de nosotros. Por eso la juventud tiene que volcarse a lo seguro, tiene que volcarse donde haya gerencia, donde haya un estadista, alguien que sí haya pensado en la nación y no haya pensado en una correlación grupal, que lo que han acarreado con un grupo de personas que cuando han pasado por el ejercicio del poder todos conocemos de sus hazañas, entre golpes, actos vandálicos, robos, en fin, en eso se destacan. Y los que tienen mejor, como dicen el cuello blanco, tienden a generar carreras de empréstito solo para cobrar comisiones, como pasó con aquellos bonos soberanos. No, ahora ellos no saben de bonos. Bueno, No, ellos se le habrá acabado lo que se habrán escandalizan. Y yo comisionado. supe de bonos soberanos, y perdón, Y por con- ese gobierno. Claro. Entonces, Los primeros bonos soberanos. ¿Cierto? No, Yo tuve pero- que preguntar qué eran bonos soberanos. Aquella No, vez, ¿cierto? pero el problema no es bono soberano, ¿o no? Los bonos, inclusive, la colocación, Pero fueron los que se pagaron más caro. es el detalle. Es cómo se coloca y por qué y en qué se invierte. O Dale, que trabaja en el área, podría decirnos a nosotros claramente, nos puede corregir. Pero cuando tú te endeudas con ese tipo de deuda, tú tienes que invertirlo en lo que los economistas denominan una inversión donde tenga una alta tasa de retorno, Rentabilidad. para que se devuelva la inversión que se hizo. ¿Dónde los estados infieren? En infraestructura, en tecnología, en fin. ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo se le puede explicar a este país que se invirtieron 500 millones de dólares en cunetas, en aceras, en letrinas? Eso no tiene ninguna tasa de retorno en el movimiento de la economía nacional. Y mucho menos colocado en las condiciones que se colocó, tan altas, tan cara para el pueblo, que todavía se está pagando hoy La en día. tasa más alta de la historia. Que todavía estamos pagando. Que cuando asumió el gobierno del PLD en el 2004, tuvo que enfocarse en una sola cosa, en prorratear la deuda con los acreedores, a que en vez de 10 años nos la pongan a 15 o a 20 años, y en tratar de que nos bajen la tasa de interés para poder subsistir el mes tras mes con el pago de los compromisos asumidos por el Estado. Entonces yo creo que es ahí debemos centrarnos la juventud dominicana, antes de que se apague la velita del cumpleaños. Víctor, para despedir, y nos quedan apenas 30 segundos. Finalmente, ¿es Danilo Medina el líder que necesita República Dominicana? En esta coyuntura concretamente, porque es que necesitamos una consolidación y expansión de la clase media dominicana. Y en la única propuesta de Estado-Nación que hemos visto es esto, a través de su propuesta, de su programa de gestión, de su programa de gobierno, en donde tenemos una expansión una consolidación de los sectores productivos y una expansión de la clase media. Que expansión de la clase media implica menor pobreza y mejor calidad de vida. Y así yo creo que es el liderazgo que necesita la República Dominicana, y sobre todo en esta coyuntura de crisis económica internacional. Muchísimas gracias, Víctor, por Encantado de acompañarnos. estar ¿Cuándo con vuelves? ustedes, cuando ustedes gusten. Por mí a diario. ¿Viste? No calla No hay que cancha. desperdicio, don Víctor. No, El totalmente. tiempo ha pasado demasiado rápido. Sí. Chicos, los despido, Gracias. ustedes también. Me toca a mí, ¿verdad? Apagar la luz. Sí, el deseo. Claro. Espérate, el Ah, ok. deseo. Ahí Yo lo está. pedí. Ya lo Es- ya no, Yo sé, estaba- no puede decirlo. yo sé que el mismo que nosotros 5. Claro. No. Mentira. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. Nosotros vamos a comer bicocho, muera de la envidia, claro. Nosotros engordaremos un poquito con esta azúcar esta noche. Y nada, gracias por acompañarnos estos 2 años, no solamente esta noche. Usted se reencuentra mañana con los señores mayores, usted sabe, los de siempre. Muchísimas gracias, buenas noches. Bye bye.